depende exclusivamente del virus, sino también de la respuesta inmunitaria que hace un alto o quiere hacer un alto a la infección viral. La persona que tiene COVID-19 va a tener tanto daño por la infección viral como por la respuesta inmunitaria. Lo que pasa es lo siguiente. Viene el virus, ¿correcto? El virus va al pulmón y en el pulmón lo que va a hacer el virus es causarle daño. Entonces vamos acá a poner el pulmón, vamos a ponerlo acá el pulmón, va a causarle daño. Entonces al pulmón le va causando daño. Entonces ese pulmón que se queda dañado, eso se llama inflamación neumonitis. Entonces todo paciente con COVID-19 va a ser una neumonitis. Entonces ahí se empieza a afectar el pulmón. Ahí se afecta. Entonces nosotros tenemos ahí una neumonitis. Tenemos nuestros pulmones, se ven afectados. Esa neumonitis puede venir una infección bacteriana y le va a causar una neumonía. ¿Correcto? Para esto viene nuestro sistema de defensa, trata de controlarlo y lamentablemente no puede controlarlo y va a causar lo que es la parte de una tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas. Cuando el pulmón ha dañado y el virus ya murió, ya cumplió su tiempo de vida, este virus ya se va, ahí se queda. ¿Qué es lo que pasa? El daño que se ocasionó en el pulmón y la respuesta inmunitaria que sigue todavía activa a manera de como los escombros de un terremoto, van a seguir causando los síntomas del paciente. Y una vez que ya el virus no está, el paciente sigue con síntomas y a eso se conoce como síndrome post-COVID. Entonces el paciente tiene post-COVID. Entonces, el post-COVID, ¿por qué se debe? El post-COVID se debe por el daño pulmonar y en otros lugares donde ha infectado el virus y por la tormenta de citoquinas. Desde la enfermedad COVID-19 son 3 fases. Es muy importante entenderlas. Las fases de la enfermedad COVID-19 que en promedio dura desde el día que se infecta hasta que el paciente, el virus en promedio se elimina, dura 28 días. Entonces nosotros tenemos que la enfermedad COVID-19 dura en promedio 4 semanas. Esto es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Nosotros debemos tomar en cuenta que la enfermedad COVID-19 va a durar 4 semanas. Entonces, la primera semana es la que va a corresponder a la primera fase de la enfermedad. La primera fase de la enfermedad es la que va a corresponder al periodo de incubación. Entonces, la primera fase es el periodo de incubación. Las 2 siguientes semanas van a corresponder a lo que es la parte del cuadro clínico, que es la segunda fase. Las 2 siguientes semanas van a corresponder al cuadro clínico, que es la segunda fase. Entonces acá nosotros tenemos la segunda fase. La segunda fase. Y la última semana va a corresponder a lo que significa la semana de recuperación. Entonces, estas son las 3 fases de la enfermedad COVID-19. La cuarta semana corresponde a la tercera fase a lo que es la parte de el periodo de recuperación. Entonces, primera fase, periodo de incubación. Segunda fase, cuadro clínico. Y tercera fase, periodo de recuperación. Los tiempos no son exactos con respecto a si el paciente se complica. Si el paciente se maneja todo adecuado, el periodo de incubación corresponde a 1 semana, el cuadro clínico corresponde a 2 semanas y el periodo de recuperación corresponde a 1 semana. Si es que el paciente no se complica. Si el paciente se complica, el cuadro clínico puede durar hasta 4 meses, 2 meses o 3 meses, si el paciente está en cuidados intensivos. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, con respecto al cuadro clínico, tenemos que mencionar que la segunda semana, de la segunda a la tercera semana, la segunda semana es la semana de peligro. Entonces, esta es la semana de peligro. De las 4 semanas, la segunda semana es la semana de peligro. Entonces, nosotros tenemos que entender incubación
hablamos de la primera fase. La segunda semana inicia con el día 1 y termina con el día 6. El día 6 es donde sucede generalmente la complicación del paciente que se conoce como neumonía. En el día 6 sucede la neumonía y es en este punto donde muchos pacientes no logran entrar a la fase de recuperación, porque aquí hay otro camino. El paciente que llega a la neumonía y que no tuvo manejo a tiempo, este paciente se va hacia la complicación. Este paciente ya va a otra fase. Este paciente va generalmente al cuadro de insuficiencia respiratoria. El paciente que no tuvo un manejo a tiempo oportuno se va a otra fase, se va a la fase de insuficiencia respiratoria y ya sale del esquema. Ese paciente ya sale del esquema. Ese paciente ya va a una fase en donde no actúa ningún manejo que se le puede dar de manera oportuna. Ya tiene que entrar con protocolos de unidad de cuidados intensivos. Insuficiencia respiratoria. Ya cuando el paciente entró a insuficiencia respiratoria, significa que no se actuó nada en la segunda semana, que es la semana donde se debe actuar. En esta semana nosotros debemos actuar. Si no actúa en esa semana, si no actúa en la segunda semana, va a disculpar, pero va a tener que terminar en una insuficiencia respiratoria. El siguiente punto. La ducha, por un lado, va a tener lo que es la parte de gérmenes. En un estudio salió reportado que existen gérmenes en los cabezales de la ducha. Y por otro punto, la ducha también va a causar cambios en lo que va a significar nuestra homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es nuestro equilibrio, es el equilibrio. Y lo contrario al equilibrio, cuando una persona rompe el equilibrio, aunque ustedes no lo crean, a eso se conoce como estrés. Y cuando la persona está en estrés, se activan 3 sistemas. Los sistemas que se activan son el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso o neurológico. Entonces, este sistema es el sistema neuroendocrino inmunológico. Entonces, es muy importante entender este tema. La ducha puede llevar a 2 problemas. Puede llevar a lo que es la parte de los gérmenes que se encuentran en los cabezales de la ducha y a los cambios en la homeostasis que puede conllevar a trastornos de estrés que va a activar el sistema neuroendocrino inmunológico. Y como ustedes verán, el sistema inmunológico es un sistema que podría verse afectado y también favorecería a que los gérmenes incrementen su virulencia y esto llevar a facilitar la neumonía. La neumonía. Entonces, esta es la fisiopatología que nosotros debemos considerar con respecto a la ducha.